En los juzgados se presentan demandas de padres que exigen la pensión a sus hijos y muchas veces esos padres fueron padres ausentes, abusadores, que nunca estuvieron en la niñez, pero en este momento brillan y destacan para pedir y exigir esa pensión. Sobre este tema abordamos esta mañana y el abogado Belisario Solano nos acompaña. Muy buenos días, don Belisario, gracias por acompañarnos y ampliamos la información al respecto porque uno escucha esto, nunca estuvieron y ahora sí necesitan de mí. ¿Es esto justo, Belisario? Ok, buenos días. Buenos días. Bueno, un gusto de poder saludarte y efectivamente está siendo mucho más recurrente ahora en los tribunales de justicia que los papás demanden a sus hijos mayores de edad precisamente para cobrarles pensión alimentaria. Y lo que hemos descubierto es que en el fondo hay toda una tragedia humana porque esos padres que hoy se convierten en acreedores alimentarios fueron durante la niñez de esos muchachos y esas muchachas padres agresores, usaron el castigo físico, dejaron abandonada a su madre, dejaron con hipotecas y comprometido el patrimonio de la familia, le quitaron el dinero a la mamá para poder mantener a sus hijos y fueron padres totalmente abusadores. Y esos padres están acudiendo a pedirle a un juez de pensiones alimentarias que su hijo y su hija tengan que darle pensión. Y en un primer momento, el juez, ¿qué es lo que hace? Fija una pensión provisional porque él desconoce toda la historia. Claro. El artículo 173, en el inciso 3, establecía hasta el año 2009 la obligación de los hijos de darle pensión a los papás, sin importar la causa. Aunque los ofendieran, aunque sea por ofensas graves, aunque sea el padre o la madre indigna, el hijo está obligado a alimentar a su padre. Después de un voto de la Sala Constitucional en el año 2009, esta cosa por dicha cambió y se permite que se declare la indignidad alimentaria y que los hijos puedan exonerarse de esa pensión. Ahora vamos a ampliar esa parte, pero esa indignidad alimentaria que usted acota. Pero en este momento tenemos un caso, un hijo al teléfono que está viviendo esta situación. Él es Rolando y nos va a compartir su historia. Muy buenos días, Rolando. Gracias por acompañarnos vía telefónica. Buenos días, buenos días. ¿Nos puede compartir su caso, por favor? Sí, claro. Bueno, cuando yo tenía 11 años, estaba en quinto grado, mi papá decide abandonar la casa, ¿verdad? Nos deja botados, por decirlo así, literalmente. Nos deja con una hipoteca bastante grande. Mi mamá tuvo que salir adelante sola, ella con todos los gastos de la hipoteca, con los somos cinco hijos y luchando tuvo que salir sola. Gracias a Dios, yo y mis hermanos somos profesionales, bueno, 4 de mis hermanos somos profesionales, y 20 años después, cuando ya salimos de todo, cuando logramos rescatar la casa, cuando ya todos, digamos que encontramos el éxito, aparece mi papá. En esos 20 años, él no llamó ni siquiera o sea, le puedo asegurar que no sabe cuándo cumplo años, ni ninguno de mis hermanos, no llamó nunca, ni un solo 5, no llamaba ni siquiera para... mira cómo están saliendo adelante, cómo te va en el colegio, cómo te va en la universidad, cómo te fue en la escuela, tenés novia, o sea, ninguna preocupación. O sea, yo durante 20 años no tuve papá. Después, como les digo, aparece hace un par de años y nos da su sorpresa. Apareció un tiempo ahí como para hablarnos, cómo están, seguro como para tantear cómo estábamos en la situación económica, cómo nos iba. Y de pronto nos mete este golazo, como decimos. Rolando, ese abordaje que hizo, esa primera participación que tuvo con ustedes, ese encuentro, ¿con qué salió este señor? Él tuvo un problema de la vista, había que operarlo. Nosotros accedimos, a pesar de que teníamos años bueno, yo sí duré 20 años sin verlo del todo, o sea, de no verlo del todo, de no hablarle. Y accedimos a pagarle la operación, un tema un poco tal vez más como humanitario. Uno también tiene como esa ilusión, no ilusión, porque yo la verdad no tenía como mayor apego a él, y son 20 años de no tenerlo, pero igual uno durante toda la vida se preguntó por qué mi papá no me quiso ver, por qué no se preocupó por mí, y uno tiene como esa ilusión y accedimos a acercarnos, y uno, digamos, no deja de ser el papá. Entonces, por un tema de humanidad, por un tema de caridad, no sé, accedimos a verlo y de pronto fue cuando
cuando un día me llamó enojado y dijo que no le estaba alcanzando el dinero. Igual nosotros lo ayudábamos, le dábamos mensualmente, le ayudábamos, habíamos accedido a ayudarle mensualmente después de la operación. Me llamó un día enojado que no le alcanzaba el dinero y cuando de pronto me llegó la notificación a la casa que tenía que pagarle pensión. Y Rolando, ¿y si por A o por B esa pensión ustedes no pueden, o sea, se atrasan o hay algo, ¿verdad?, en ese monto que no llega a tiempo, ¿qué pasa con esta situación? Me manda a detener, ya él me ha mandado a detener una vez y ya casi que estoy sentenciado de que todos los meses si no deposito me mandan a detener. Bueno, Rolando, le agradecemos muchísimo su participación, compartir su caso. No es algo sencillo, pero aquí tenemos a Belisario Solano que nos va a ayudar en esta materia para que le pueda resolver también a usted, porque hasta dinero adelantado le exigen, como verdad, en las pensiones convencionales. Para poder salir tiene que adelantarle 12, 14 pensiones, si no me equivoco. 13 pensiones, 12 pensiones, 13, perdón, porque va el aguinaldo. El aguinaldo. Que el caso de Rolando es un caso muy puntual que califica dentro de lo que el artículo 173, inciso 3, establece como el caso de injurias, faltas, daños graves del alimentario contra el alimentante. Okay, aquí sin duda alguna, claro que ha habido una ofensa, claro que ha habido un daño grave. El abandono que hizo ese papá de sus hijos en la niñez, el descuidarlos, el no proporcionar la ayuda alimentaria en su momento, el no colaborar con las necesidades afectivas y espirituales que un niño requiere, todo eso son elementos que configuran una indignidad alimentaria. Y ¿qué es eso de la indignidad alimentaria, don Belisario? Si él, por ejemplo, el caso de Rolando, 20 años de ausencia, los dejó con hipotecas, nunca dio nada, eso es un argumento sólido para decir: es un papá ausente y yo no tengo por qué darle pensión. Y que en consecuencia es indigno de que Rolando lo tenga que alimentar. Es decir, que no tiene ninguna responsabilidad Rolando de poder alimentar a su papá porque fue un padre totalmente abandónico. Y es ahí donde es importante hacer un llamado de atención en casa y principalmente hoy día que hay tantas mujeres viendo el programa de Giros, en el aspecto de que hay que ir preconstituyendo cierta prueba. Es muy importante proteger a los hijos durante la niñez en relación a los padres abusivos, a los padres ausentes, a los padres que no están siendo responsables con los deberes alimentarios de esos hijos. Porque si ahorita usted tiene dificultad para que ese papá colabore con los gastos del hijo, tenga la certeza que en algún momento de la vida, cuando esa persona llegue a ser adulta mayor, se encuentre en un estado de precariedad, puede perfectamente llegar y decir: ahora voy contra mi hijo y ahora voy a exigirle a mi hijo que me mantenga. Y hoy día es importante que podamos tener copia de la demanda de pensión, la documentación de todos los actos abusivos que eventualmente puede estar haciendo ese papá abandónico e irlo guardando para tener en su momento elementos probatorios para exigirle a un juez de la República que lo exonere, en este caso a Rolando, del pago de la pensión alimentaria. Ahora vamos a ahondar en esas pruebas, pero también tenemos a doña Rocío. Ella nos va a compartir su situación y ella sí está aquí presente con identidad protegida. Doña Rocío, muy buenos días. ¿Cuál es su caso, doña Rocío? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi caso es que yo desde muy niña fui pues separada de mi madre, ¿verdad? Desde los 2 años de edad. Y tiempos después, pues regreso a mi casa, digamos, no a mi casa, sino a visitar a mi mamá y a verla. Y ahora, en la actualidad, pues ella está en un estado de silla de ruedas, estaba como muy abandonada, digamos, con una serie de enfermedades, ¿verdad? Del corazón, le dio un derrame, 2 derrames, y la condición de la casa y la alimentación pues no era la correcta. Hoy en día yo por humanidad y por amor como madre y también a pesar de que ella no me crió, que ella no me vio, ¿verdad? No vio mis necesidades como niña y como adolescente y como adulta hoy, yo pues la visito y soy la encargada, digamos, estamos con trabajo social. Regresé a tomar el manejo ahí en la casa con sus hijos, ¿verdad? Que son mis hermanos por parte de mi mamá, a las visitas con los especialistas, ¿verdad? Con los especialistas, con trabajo social estamos también, y mi intención es pues unir a mis hermanos
para que ellos tomen la responsabilidad que no han tomado como hijos, ¿verdad? Está ella y también su papá, ¿verdad? La idea es que pues ellos ayuden financieramente, que ayuden con el cuidado, porque es bastante agresivo, ¿verdad? La condición de ella, el cuidado completo, 24 horas, ¿verdad? Cuidándola. Y pues yo me he responsabilizado de asistir a las citas médicas con ella, que tenga buena alimentación, una mejor calidad de vida, en el aseo de la casa, el orden financiero también, la pensión que entra, ¿verdad? Ahí en esa casa, que tenga un buen uso, pero no es suficiente, ¿verdad? Doña Rocío, ¿cuántos hermanos tiene usted? Bueno, por parte de hijos de ellos son siete hermanos. 7, y ninguno de ellos está velando por el cuidado. ¿Solo No, usted? Hay un hermano que está en casa, ¿verdad? Que no trabaja y él es el que también aporta esa parte, ¿verdad? De cuido. O sea, no económicamente, pero No, sí los cuida. Sí, en cuido, sí. Okay. Financieramente no, él no trabaja, se mueve, pues la mantención es de una u otra forma, ¿verdad? Perfecto, Y doña Rocío. estamos en el proceso con la trabajadora social, precisamente de eso, de insistir en que los hijos pues tomen la responsabilidad financieramente, ¿verdad?, para el cuidado, porque es una persona, pues es un adulto mayor que lo necesita. Que totalmente hay que atenderle todo, bañarla, totalmente todo. Y dependiente de ustedes, sin duda. Exactamente. Muy bien, doña Rocío, le agradecemos muchísimo que haya compartido en esta mañana su caso con nosotros, y aquí tenemos a don Belisario, que también nos va a ayudar y a orientarla en esta materia. Ok, partimos en esta premisa. La obligación alimentaria existe de los hijos a los padres y obviamente de los padres a los hijos mientras sean menores de edad o mientras estén estudiando hasta los 25 años. En el caso de doña María es, ¿verdad? Doña Rocío. Doña Rocío, en el caso de doña Rocío, el caso es a la inversa de lo que estamos viendo en relación a lo de Rolando. Okay, aquí sí hay una obligación de todos los hijos de pagarle pensión alimentaria al papá y a la mamá. ¿Por qué? Porque las necesidades son muchas, ellos tendrían las condiciones necesarias para poder aportarlo, salvo que alguno demostrara o pudiera indicar que esa mamá o que ese papá han sido agresores, abandónicos, etcétera, y que en consecuencia se podría pedir a un juez de pensiones alimentarias que declare la indignidad alimentaria de su mamá o su papá. Ahora, y ahí quedaríamos básicamente por razones de humanidad. Hay un caso muy interesante que nos comparte un señor del público. Él dice, ¿qué pasa en el caso de que alguien haya hecho el aporte económico, pero nunca estuvo físicamente? Es un padre ausente físicamente, pero sí económicamente nunca falló con la pensión. En un futuro, ¿este papá podría pedir de vuelta esa pensión a ese hijo? Ese es el papá cajero automático. Exactamente. ¿Okay? El que fue cajero automático todos los 18 años, pero fue abandónico en el aspecto nunca espiritual, se vinculó emocionalmente. En la crianza, en la educación de su hijo. Okay. Por lo menos él podría tener un elemento de apoyo de decir, es cierto, en estos aspectos fallé, pero también fui un padre responsable en el sentido de que cumplí religiosamente con el aporte mensual para que él pudiera atender sus obligaciones alimentarias. Beli, reforcemos el hecho de cuáles son los casos en los que yo como hijo puedo decir, esta pensión no la voy a pagar. A ver, cuando ha habido un papá que ha sido agresor, por ejemplo, tengo varios casos. Uno, un papá que abusó sexualmente de sus hijas, que ahora no se pudo probar ese abuso sexual cuando ellas fueron menor, y que hoy viene y exige pensión alimentaria. Ese es un alimentario indigno, que por razones de humanidad llegó a clamar al despacho judicial que las hijas, a pesar de eso, tenían que ayudarle. O sea, ahí me parece que no debería existir una obligación alimentaria. Ese padre o esa madre que aplicando el castigo físico dejó daños irreparables en la psiquis de ese joven o de ese muchacho hoy día, que los garroteaba con, ¿cómo se llama?, con una tajona grande y generó lazos o por lo menos sentimientos sumamente graves, y después llegó al despacho judicial a sentar a sus hijos y a decirles de que era obligación de ellos
darle la pensión alimentaria y que en aquel entonces los agredía porque era la forma en que tenía que La educarlos crianza. y que hoy día tenía el derecho de exigirles más bien esa pensión alimentaria. Que si él pudiera tener la tajona y otra vez, tendría que dárselas. Así en un despacho judicial. Eso es un alimentario indigno. Y esto es una llamada de atención precisamente a todos los que son padres de familia que puedan medir y entender que el castigo físico, que la ofensa, que la agresión, que el abuso sexual, que el abandono de sus hijos no puede dar pie para que el día de mañana, cuando uno llegue a ser viejo, tratar de volver a agredir, a revictimizar una vez más a sus hijos, ahora explotándolos o agrediéndolos desde el punto de vista patrimonial. Abrir de nuevo esas heridas, no es justo. Es doloroso. Es muy doloroso ver una muchacha recordando sus abusos sexuales frente al agresor en ese momento, una vez más, tratando de enfrentarse ahora para que no la manden a la cárcel en caso de que no pague la pensión Victimizándose alimentaria. ahora el victimario. Porque entonces quedaría usted mes a mes expuesta a ir a la cárcel en caso de no pagar la pensión alimentaria. Y eso es lo grave, y ahí es donde los jueces de pensiones alimentarias, yo les hago un llamado vehemente para que no solamente actúen de manera rápida en este tipo de asuntos, sino que también tengan un principio de razonabilidad, de aplicación de las reglas de la sana crítica y puedan, sin ningún temor, exonerar a los hijos del pago de las obligaciones cuando ese padre ha sido abusador, cuando ese padre ha sido ausente y cuando ese padre no cumplió su rol como correspondía. Muy bien, don Belisario, como siempre, un A la placer orden. tenerlo en casa. Muchísimas gracias por ayudarnos en esta materia tan delicada, Así es. pero sí hay justicia. Así es. debe ser. Gracias. Pati.